órganos tienen menos porcentaje. ¿Por qué? Porque la grasa ocupa espacio y el volumen de agua en estas personas es mucho menor, ¿no? Es por eso que los pacientes con sobrepeso, los obesos, toleran menos las depresiones de volumen que un paciente magro. Entonces, esto corresponde a 42 litros. Y tenemos los dos espacios importantes en los que se divide el agua corporal total, que es el extracelular, que ya sabemos que es el medio interno, ¿no? El medio interno de Clover-Nahr, que equivale al 20% del peso corporal, o sea, 14 litros por este sujeto de 70 kilos, y el intracelular, que es el espacio más grande, que corresponde al 40% del peso corporal, aproximadamente 28 litros. Y volvemos a repetir que esto se mantiene en constante equilibrio, están en homeostasis. ¿Debido a qué? A que tenemos una membrana semipermeable, que es esta capa lipídica llamada membrana celular, que permite el movimiento de agua entre uno y otro compartimento para mantener las osmolaridades exactamente iguales. Es por eso que cuando uno mide una osmolaridad del extracelular, cuando le toma una muestra de sangre, asume que el intracelular es exactamente lo mismo, no tiene que medirlo, y esto ha sido demostrado en muchos estudios, trabajos en animales. El extracelular a su vez se divide en otros dos espacios, que son el fluido intersticial, que es aquel que baña todas las células y que es más o menos las 3/4 partes de este fluido extracelular y equivale por lo tanto a 10.5 litros. Y la cuarta parte del extracelular está dado por el plasma, que equivale a 3.5 litros, ¿no? Que tiene la diferencia con este en la cantidad de proteínas. Aquí la separación, como ven, es la pared capilar. La pared capilar no es una membrana semipermeable, sino es una membrana altamente permeable a todo tipo de solutos, excepto proteínas. Salud. Y para fluidos, obviamente, la permeabilidad es el 100%. Entonces, ¿cómo se regula? ¿Cómo mantengo yo? Si digo que es altamente permeable, entonces pues le puedo meter un montón de agua al espacio plasmático y se ve todo el agua y se van a hinchar ambos espacios. Y eso no sucede, ¿no es cierto? Cuando un sujeto lo están hidratando y dice, pone 2 litros, no pone un litrito más, pone otro litro más, el riñón se encarga de eliminarla y se hincha. ¿Por qué razón? Porque existen acá no este tipo de membrana semipermeable, sino membrana de alta permeabilidad. La regulación aquí es a través de las fuerzas de Starling. O sea, tengo exceso de volumen, cierro la entrada. Tengo poco volumen, cierro la salida, ¿no? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. O sea, la autorregulación no es exactamente igual entre estos espacios que entre estos dos. Entonces, la primera diferencia entre la regulación del equilibrio de la homeostasis entre el intra y el extracelular y el intersticial del plasma es la característica de la membrana que lo separa. En la primera, membrana semipermeable, que tiene una permeabilidad total al agua, pero es impermeable absoluto sin necesidad de transportadores. Y en el segundo caso, es una membrana altamente permeable a agua y solutos, impermeable a las proteínas plasmáticas y que regula y mantiene ambos volúmenes en equilibrio a través de la regulación por las fuerzas de Starling, ¿no? Y el último compartimento es el fluido transcelular, ¿no? En donde están comprometidos estos fluidos, el líquido sinovial, el peritoneal, el líquido pericárdico y el que hay en el espacio pleural, el líquido cefalorraquídeo, los líquidos que hay en el interior del tracto gastrointestinal, que es uno de los más grandes, y hay mucho digestivo, ¿no? ¿Todavía no? Y en la bilis. Estos fluidos transcelulares, ¿no? En determinados casos se pueden convertir en lo que se llama el tercer espacio. ¿Cuál es el tercer espacio? Cuando un espacio virtual aumenta su volumen por una patología determinada. Por ejemplo, en el líquido pleural, grandes derrames pleurales forman un tercer espacio y ese paciente acumula tanto líquido en ese espacio que se le viene la presión abajo, entra en baja de frecuencia de pulso y puede entrar en shock si es que es muy severa la cantidad de fluido que se va hacia esta zona.
Lo mismo sucede con el líquido peritoneal. Pacientes que hacen grandes ascitis, o sea, acúmulo de agua en la cavidad peritoneal, porque tiene una metástasis, o sea, tiene una siembra de un cáncer, generalmente tubo digestivo de ovario, o porque es un paciente cirrótico, ¿no?, que tiene hipertensión portal, o es un paciente nefrótico que está con la albúmina baja, hacen grandes ascitis, y eso es lo que se llama el tercer espacio, ¿no? Eso es importante porque esos terceros espacios están jalando agua ¿de dónde? Del extracelular. Y eso es para que entre en su cabecita lo que deben guardar a cuando hagan su clínica médica. Si yo voy a drenar una ascitis y tengo como 5 o 6 litros, voy a tener 2 grupos de internos. El que escuchó esta clase y dijo, momentito, más allá de 500 o 700, con eso le mejoramos la respiración, tranquilo. Y voy a tener al otro grupo que llegó tarde, porque no vino a clase, que le saca 4 o 5 litros. ¿Qué le va a pasar al segundo paciente? Si estamos diciendo que el agua viene del extracelular, eso se va a rellenar inmediatamente. ¿Y cómo van a encontrar al paciente a las 24 horas? Puede encontrarlo en shock, porque el agua se ha llenado nuevamente. Y lo que van a crear es una alteración de la homeostasis del extracelular. Va a haber hipotensión en el paciente, taquicardia, vasoconstricción renal, y pueden causarle una injuria renal aguda. Entonces, siempre es importante que cuando hablamos de espacios virtuales, recordar que el espacio virtual, si se está llenando del extracelular, ojo, hay que tener mucho cuidado en el drenaje. Si es una pericarditis es diferente, eso es un fenómeno inflamatorio que hay que drenarlo, ponerle un catéter para que drene lo más pronto posible. Pero mucho cuidado con los pacientes con ascitis, donde se cometen bastantes errores en la práctica clínica. ¿Cómo se miden los compartimentos de agua? Muy simple, lo que hicieron fue hacer la medición por masa conocida del indicador, que se pone en un depósito, ¿no? Y lo que se mide después de hacer la mezcla es la concentración. Y siguiendo el principio de dilución, yo voy a conocer el volumen del espacio si mido la masa entre la concentración. Esa es una fórmula muy conocida y es una fórmula que se aplicó para la medición de los espacios. Lo inteligente fue saber qué cosa usar para medirlo, porque esto es muy simple y esto lo conocemos cuando hacíamos física, estábamos empezando a hacer física, ¿no? Entonces, si yo puedo utilizar una sustancia que se quede en el espacio en que yo quiero medir su volumen, que no atraviese las membranas, que no genere cambios osmóticos, que no sea dañino para el sujeto en estudio y que pueda ser medible fácilmente en el laboratorio, tengo la sustancia perfecta, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se hace. Utilizar una masa conocida, que vamos a ver ahorita cuáles son, y medimos la concentración final. Una vez que se ha puesto, a las horas se le toma una muestra nuevamente al paciente, se mide la concentración final y lo que hacemos es, ¿cuál es el volumen de ese espacio? La masa que yo puse entre la concentración. Entonces, ¿cuáles son las características de fácil medición en el laboratorio? Que no se movilicen del espacio, o sea, que la membrana que separa el espacio, sea la membrana capilar o sea la membrana celular, no permita el pasaje de ese soluto, que no altere la distribución del agua por efecto de carga osmolar, porque hemos dicho que si está muy cargada, jala agua, y si está muy baja, mete agua, ¿no es cierto? Y por último, que no sea tóxico pues, para el sujeto de estudio. Entonces, para agua corporal total, ¿qué se ha utilizado? Los isótopos del agua. Los más conocidos son el tritio y el óxido de deuterio. Entonces, si me preguntan cómo mido agua corporal total, ¿qué medidores utilizo? Tritio o deuterio. Hay otros, pero estos son, digamos, los que se utiliza con más frecuencia en investigación. En el líquido extracelular, ¿qué cosa es lo que utilizamos? Tenemos acá en el extracelular y acá tenemos el líquido plasmático. En el extracelular, inulina, rafinosa o manitol, y también lo que se usa con más frecuencia por la facilidad son radioisótopos de diferentes solutos, como cloro, como sodio, como sulfatos. En el líquido plasmático, lo que se utiliza es este colorante, el azul de Evans, y albúmina o moléculas grandes que estén marcadas radioactivamente.
¿Por qué? Porque para medir el líquido plasmático tiene que ser alguien que no atraviese la membrana capilar. Acuérdense que pasa todo menos las moléculas grandes como proteínas y otras de ese tamaño. Entonces por eso que se utilizan estas. Y este colorante que tiene una característica muy especial, que se pega a las proteínas y de esa manera uno puede evitar de que haya traspase al otro espacio. Entonces, el líquido intersticial, ¿cómo lo mediría? Pues no podemos medir líquido intersticial, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es, restamos al extracelular, que se mide ¿con qué? ¿Ya? ¿Cuál es? ¿Ya? Entonces medimos el extracelular menos el volumen plasmático, que lo podemos medir ¿con qué? Con el azul de Evans o con proteínas grandes marcadas, ¿no? El líquido intracelular tampoco lo podemos medir, entonces lo que hacemos es restamos el agua corporal total, que se mide con dióxido de deuterio, muy bien, y del líquido extracelular, que ya lo hemos mencionado. Y cuando queremos conocer el volumen sanguíneo, hacemos esto: los hematíes se marcan con cromo 51, o lo que se hace es medir el volumen plasmático, o sea, este volumen plasmático que vemos como el azul de Evans, entre 1 menos hematocrito. O sea, podemos utilizar estas mediciones. Y si no, hematíes marcados con cromo 51, que es la otra forma de medir volumen sanguíneo. O sea, podemos medir entonces, en resumen, todos los espacios si queremos hacer un estudio en un paciente. ¿Qué pasa frente a una sustancia X, una sustancia nueva que queremos probar en laboratorio? Podemos tener los marcadores a la mano y medir todos los espacios corporales y su cambio durante la administración de la sustancia X que queremos estudiar. Las composiciones, como ven, de aniones y cationes son diferentes entre el intra y el extracelular. Aquí observamos, por ejemplo, que el sodio es abundante en el extracelular, mientras que en el intracelular está bajo, cuando nos referimos a cationes. Y es al revés cuando hablamos de potasio. Miren, el potasio es 4 aquí fuera y 150. Este mantenimiento de esta concentración para mantener osmolaridad de estos espacios se debe a una bomba, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, que como sabemos odia al sodio, ¿no? Apenas ve al sodio, agarra el sodio y lo manda, dice, vete fuera, agarra potasio y lo mete dentro de la célula, y de esa manera se mantiene la concentración alta de este catión. En lo que se refiere al calcio, como ven, la cantidad en el intracelular es mínima, ¿no? Generalmente el calcio aumenta transitoriamente durante todos los procesos de contracción muscular, durante los procesos hormonales. Y en lo que se refiere a los aniones, el anión cloro es más abundante en el extracelular que en el intracelular. ¿Por qué razón? Porque este tiene que ver con los mecanismos de transporte para el sodio, ¿no? Se debe ir con el cloruro de sodio, por lo tanto, este tiene que estar abundante en el extracelular para estos movimientos y para la reabsorción activa del sodio. Como ven, el bicarbonato es más alto en el extracelular y en el intracelular es menor, o sea, el pH en el intracelular definitivamente es más bajo. Es más bajo. ¿Y por qué será más bajo en el intracelular? Porque es más bajo el pH en el intracelular. El bicarbonato es buffer. ¿Ah? El bicarbonato es un buffer. La actividad metabólica es más alta y más consumo de compuestos de alta energía se produce en los procesos, que otros procesos se producen en el intracelular. Conspiración Que han hecho las células, ¿no? Sí, así Repasa bien para la próxima clase. ¿Por qué el pH de la célula? Y va a ser la primera pregunta que les voy a hacer. ¿Por qué el pH de la célula es menor que el pH del extracelular? Tiene una razón. Muy bien. Esta es concentración promedio, la pueden encontrar en todos los libros. Aquí la idea no es de que me aprendan cantidades exactas, porque eso lo van a aprender en su práctica clínica. Sería malvado decirles que se memoricen todo esto, porque uno lo aprende en el camino, ¿no?
Cuando sean internos ya sí es pecado que no se sepan las concentraciones. Pero fundamentalmente las que aprendemos son las concentraciones en el plasma, pues, ¿no? Y al interno más pintado le voy a pedir de fluido intracelular intersticial porque no me lo va a decir, aún sea el residente de nefrología. Entonces, lo importante aquí es recordar que en el fluido intersticial, comparado con el intracelular y el agua plasmática, el intersticial es el que baña todas las células, es el agua plasmática. En el agua plasmática, ¿qué cosa tenemos? Proteínas. ¿Y las proteínas tienen carga? Negativa. Por lo tanto, van a traer más cationes, ¿no es cierto? Y solamente es para demostrarles eso, que tienen más cationes. Y eso se llama el equilibrio de... ¿Equilibrio de? ¿Qué equilibrio? Es G de Gibbs-Donald. Entonces, si le preguntan, ¿qué es el equilibrio de Gibbs-Donald? G-I-B-B-S-D-O-N-N-A-N. El equilibrio de Gibbs-Donald se refiere a la capacidad que tiene el agua que está en el plasma, debido a la cantidad de proteínas, de tener ligeramente un mayor número de cationes, debido a que las proteínas tienen carga negativa. Entonces, esa es la diferencia con el intersticial. Si algún examen les pregunta cuál es la diferencia entre el intersticial y el agua plasmática en lo que se refiere a concentración de aniones y cationes, es que el agua plasmática tiene una ligera concentración mayor de cationes que lo que tiene el agua intersticial. Muy bien, y para terminar con la clase, ya nos queremos ir, ¿no? Sí, sí, sábado. La osmolaridad plasmática. Hemos dicho que la osmolaridad la determinan ¿quién? Los osmoles efectivos, ¿no es cierto? Y si hablamos del plasma, el plasma es parte del fluido extracelular. Y en el extracelular, ¿quién es el catión más abundante? El sodio. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a determinar la osmolaridad plasmática u osmolaridad sérica, estamos determinando a una parte del extracelular, estamos hablando del sodio. Y vamos a poner entonces que la osmolaridad plasmática es 2 por sodio. ¿Por qué pongo 2 por sodio? ¿Por qué? A ver, no me digan que he gastado saliva por las curas. ¿Cuál? Por la valencia debe ser por 1, pues el sodio es 1. Equivalente. ¿Por qué? Equivalente, ¿no? Porque el sodio forma parte del cloruro de sodio. O sea, en el plasma ustedes tienen sodio separado del cloro. No, lo tienen como cloruro de sodio. Entonces decíamos que cuando las sustancias son no disociables, un mol es igual a un osmol. Pero cuando son disociables depende del N, el número de partículas. El sodio es un anión que está suelto, paseándose, ¿no? Siempre está unido al cloro. Por lo tanto, esa es la explicación por qué es 2 por sodio. Claro, le salía la vida fácil si le pongo 2 de cloruro de sodio, ¿no? Pero no es así. Y a esto le sumamos los otros solutos que por su concentración en el agua plasmática participan en la generación de actividad osmótica, que son la glucosa y la urea. Y la glucosa la dividimos entre 18 y a esto lo dividimos entre 6 para convertirlo de miligramos por decilitro a miligramos por litro, porque si no sería 180 y 60, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cuánto de glucosa tenemos en sangre en promedio? 100 a 105, pongámosle 100. 100 entre 18, ¿cuánto nos sale? 0,18. 5 puntos y algo, ¿no? Ya. Y si dividimos la urea, que normalmente es 20 entre 6, o sea, la suma de ambas es una miseria comparado con el sodio. ¿Cuánto de sodio tenemos? 139 a 145 mil equivalentes, pongámoslo en 140.
140 es mucho más que la suma de estas dos. Y además, ¿cuál es el defecto de ambas con respecto a la permeabilidad de la membrana? Que atraviesan la membrana, por lo tanto son osmoles inefectivos. Y es por eso que en la práctica clínica, cuando escuchan ustedes a los nefrólogos, dicen, ¿cuántos serán las osmolaridades de este paciente? Agarran el sodio y multiplican por 2 y se olvidan cómo está la urea, cómo está la glucosa cuando están en valores normales. Obviamente cuando el paciente está en 500 de glicemia la cosa cambia, ¿no? El diabético descompensado, pero cuando está normal prácticamente se resuelve en 2 por sodio. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces nos vemos el miércoles, creo, ¿no? El miércoles. Casi, ¿por qué ya está, Ricardo? No, casi. Una pregunta, encontré aquí unos lentes.